Bueno, vamos con el primer vídeo de descripción del comando hold, ¿vale? Lo primero es que si no tenemos esta barra de herramientas visible, vamos a cerrarla. Vamos a ver cómo podemos acceder a ella. En la barra de menú desplegamos el menú de View, Toolbars y Sketch Basic Feature. Nos aparece la barra, la colocamos y aquí tenemos ya el botón de Hold. Pulsamos y lo primero que nos pide el programa es un soporte para el taladro. Seleccionamos esta cara y ahora nos aparece una ventana y la representación del taladro. Vamos a empezar viendo la pestaña extensión, que es la primera a la izquierda de la ventana. Y bueno, primero vamos a ver cómo ubicar el taladro. Si clicamos aquí encima podemos moverlo, o si no, en el apartado de que posicionado pulsamos este botón y nos abrirá un sketch con un punto, que este es el punto que define la posición del taladro en la cara, sobre la cara. Entonces, esto se puede acotar y demás, pero vamos, ahora no vamos a hacerlo. En el desplegable este aparecen 5 opciones. La primera de ellas es Blink, que es un taladro ciego, al que nosotros le vamos a dar una profundidad dada y no es pasante, sino que es ciego, tiene la profundidad que nosotros le demos. Le vamos a dejar el diámetro de 10 y vemos como nos hace un taladro con diámetro 10 y profundidad de 20. En el apartado de botón, si seleccionamos la opción flat, el fondo del taladro quedaría horizontal. Mientras que si seleccionamos la opción V-Button, lo que hace es que termina en punta. Vamos a verlo con una sección dinámica y vemos cómo ahora termina en punta. Seguimos editando Hold. Y bueno, aquí podríamos decirle el ángulo que queremos que tenga la punta. Podemos editarlo. La siguiente opción es Up to Next. Lo que hace es que hace el taladro pasante hasta la siguiente cara que se encuentre, que es esta de aquí. Esta que inclinada de aquí abajo. Y ahí se queda. Otra de las opciones es Up to Last, pasante por todo. Aquí va buscando la última cara. Hace el taladro pasante hasta la última cara que se encuentra. Si por aquí debajo hubiera más geometría, el taladro seguiría hasta el final. Luego, en Add to Plane, podemos seleccionar un límite que va a ser un plano. En este caso voy a seleccionar el plano de esta cara y lo que hace es que el fondo del taladro sea coplanar con esa cara. Es decir, la profundidad del taladro está definida por la altura a la que está esta cara, que hemos seleccionado como referencia.
y Add to Surface. Bueno, vamos a cambiar el modo de visualización. Add to Surface, que es similar al anterior, pero en este caso seleccionamos una superficie, que puede ser un plano o una superficie irregular. Seleccionamos este plano, vemos cómo llega ahí. Seleccionamos este plano de aquí abajo, hacer taladro pasante por todo. Pero lo que no podemos hacer, a diferencia del anterior, es que no podemos seleccionar una superficie que no se cruce con el eje del taladro, con la dirección que tiene el taladro. Por ejemplo, si seleccionamos esta cara, lo que hace es seleccionar solo la superficie de esta cara. Y como la superficie de esta cara no pasa, el taladro no pasa por la superficie de esta cara, pues no nos hace caso y no hace nada, se queda con la opción anterior. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también tenemos que en Add to Plane y Add to Surface, el botón tiene una opción más que es Trimming. Esto lo que quiere decir, bueno, vamos a seleccionar aquí. Vamos a darle un offset. Un offset es una distancia con respecto a la referencia. Es decir, si hemos dicho que tiene que llegar hasta este plano de aquí, el taladro, si le damos un offset de -2, se quedará 2 milímetros antes de la referencia, antes de ese plano. Como vemos, no es pasante, sino que se queda 2 milímetros antes de la referencia. Al tener seleccionada la opción Trimming, lo que hace es que el fondo del taladro adquiere la forma del plano de referencia. Vamos a ver cómo el fondo del taladro tiene la misma inclinación que este plano de aquí, que es el que hemos tomado como referencia. Y lo mismo ocurre con superficie. Recordamos que la opción Flat lo que hace es dejar el fondo del taladro completamente horizontal, plano y horizontal. V-Button hace un cono al final del taladro y Trimming lo que hace es que conserva la forma del límite que le hemos dado, de la referencia que le hemos dado. Si tiene esta inclinación la referencia, pues es la inclinación que va a tener el fondo del taladro en caso de que le demos un offset, de que le demos una distancia con respecto a la referencia. Si le damos -2, como hemos visto antes, pues se queda 2 milímetros antes, y como tenemos seleccionada la opción Trimming, tendrá este chaflán, tendrá esta inclinación el fondo del taladro. En el apartado de dirección podemos invertir la dirección del taladro, que en este caso no tiene mucho sentido porque no tiene material por encima, y podemos cambiar la dirección del taladro. Normal Surface es la opción que está activa, y esto lo que hace es que hace un taladro perpendicular a la superficie, al soporte a la cara que hemos seleccionado como soporte del taladro. Esta sería la cara y el taladro es completamente perpendicular, está a 90 grados. Si desactivamos esta opción, nos permite seleccionar una arista, por ejemplo. Aquí nos
Y nos coge esta lista y vemos cómo adquiere la inclinación de esta lista. Va en la misma dirección. Entonces, si seleccionamos un plano, lo que hace es que hace el taladro completamente perpendicular a ese plano, a 90 grados. Bueno, ya hemos visto la pestaña de extensión y por ahora ya está bien, si no se me va a hacer el vídeo muy largo. Entonces, próximamente, en los próximos vídeos veremos la pestaña de Type, tipo de taladro y definición de roscado. Por ahora yo creo que ya está bien.